Tobías capítulos 1 al 3. Bienvenidos a un nuevo libro. Hoy comenzamos libro y este es el de Tobías. Para empezar, quiero deciros que este libro no está reconocido ni por los judíos ni por los protestantes. Es decir, que si tu Biblia no es católica, probablemente no tenga este libro. Creo que los ortodoxos también lo tienen. Así que, bien. ¿Quién es el autor de Tobías? No lo sé. He buscado, pero no está muy claro. Entonces lo dejamos en interrogante. Y bien, ¿cuál es el propósito de este libro de Tobías? Es transmitir una enseñanza de carácter moral y religioso. De modo que, como el libro se titula Tobías, como en todos los libros, me gusta buscar su significado. Y es, Yahvé es bueno. Además, este viene del nombre de Tobí. Es que los nombres cuestan mucho de decir. O sea, a mí me cuesta muchísimo algunos nombres de aquí de la Biblia. Tobija, que yo creo que será Tobaya o algo así. Pero bueno, este nombre significa aquel que agradece su vida a Dios. Por lo que algo que me explica mi Biblia, porque no he encontrado grandes recursos de explicación de este libro, por lo que os he comentado antes, porque en la mayoría de recursos en los que yo me baso y voy estudiando y sí que me va poniendo versículo por versículo de la Biblia, son de Biblias cristianas. Por lo que Tobías sí que hay comentarios, pero de lo que he encontrado casi todos te cuentan la historia que tú mismo puedes leer en la Biblia. Así que en este comentario, en esta pequeña explicación que indica mi Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, que no lo he dicho, dice que es como un drama. El género de este libro es un drama. De hecho, los capítulos, cada capítulo empieza como, por ejemplo, el primero que vamos a ver, el deportado. Luego hay uno que es Tobit, otro que te presenta a Sarra. Y bueno, lo iremos viendo. Así que bien, ¿cómo se divide este libro? La primera parte nos va presentando a los personajes del drama, de los capítulos 1 al 5, además de que aquí se indica las virtudes típicas del judaísmo, que son la piedad, el temor del Señor, la obediencia, la fe y hospitalidad. Por lo tanto, os voy a describir muy brevemente los personajes, que nos dice bastante ya. Tobit era un judío deportado que era muy fiel a Dios, y él vivía en Nínive. Se quedó ciego, pero esto fue una prueba que purificó su fidelidad a Dios. Luego aparece Sarra. Sarra es la hija de Reuel, que es un pariente de Tobit, y esta vive en Ecbatana. Es una mujer piadosa y también ella tiene que pasar por una prueba muy dura, que es que pierde a 7 maridos. Es decir, ella se casa 7 veces y las 7 veces se le mueren los maridos. Algo que tienen en común estos dos personajes es que se encuentra en estos capítulos, lo veremos en el capítulo de hoy, que paralelamente están los dos en oración, tanto Tobit como Sarra, y se encuentran en una situación muy parecida, en un estado de ánimo muy parecido. Luego aparece Tobías, que encarna las enseñanzas rectas del judío piadoso. Aparece también Rafael, que es un mensajero del Señor, quien trae la protección de Yahvé para los judíos piadosos. Y por último, habla de Asmodeo, que es el antagonista de Rafael. Yendo a la segunda parte, nos encontramos con las escenas del drama, que son del capítulo 6 al 14, donde hay 4 escenas, que la primera es el viaje a Mesopotamia, la segunda, la boda de Tobías y Sarra, la tercera, el viaje de regreso a Nínive, y la cuarta, el desenlace. Algo a destacar aquí es que dice que el Señor es fiel, protege a los justos, protege los valores del judaísmo postexílico. Es decir, esto es lo que va a abordar esta parte. Además de que veremos cómo el Señor interviene por medio de su enviado, en este caso Rafael, y una acción de gracias. Por último, en el capítulo 14, que es el epílogo, en este se observará un signo de protección del Señor, además de que las promesas de liberación se cumplirán.
Contado esto, este breve resumen de lo que va a tratar este libro de Tobías y lo que me indicaba a mí en la explicación, empecemos con el capítulo de hoy, los 3 primeros capítulos, que el título de este episodio se llama Aunque no pueda ver, está sobrando. No sé si te sonará, pero si no te suena, esto lo he escogido de una canción que me gusta mucho, me ayuda mucho a orar, que se llama Waymaker. La podéis buscar en internet, esta es la versión en español, pero las 2 versiones son increíbles. Y esto lo pongo como título porque lo vamos a ver durante el episodio de hoy, y es que muchas veces, todos los días de nuestra vida, a todas horas, Dios está obrando, Dios nunca deja de obrar y Él está obrando en cada situación, en cada persona, y la mayoría de veces no nos damos cuenta. Así que comenzamos con el primer capítulo, que se llama El Deportado, donde vemos que Tobit, que es el padre de Tobías, es de la tribu de Neftalí. Que si decís, ¿qué es la tribu de Neftalí? Por si no os habéis leído la primera parte de la Biblia, el Pentateuco, bien, pues rápidamente os lo explico. Si recordáis, se encuentra Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Todos descendientes. Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob. Pues Jacob luego pasa a llamarse Israel. Y Jacob tiene 12 hijos, que esas son las 12 tribus de Israel, 12 tribus de Jacob. Así que una de ellas era la tribu de Neftalí. Aclarado esto, vemos que Tobit era una persona muy fiel a Dios y desde siempre. Este libro, cabe aclarar que está escrito en primera persona. Así que el que va escribiendo es Tobit. Se centra muchísimo en que él reparte limosnas, pero no lo dice como presumiendo, sino como una persona humilde que le gusta dar a los demás, compartir a los demás, y durante todo este libro lo vamos a ir viendo, pero se centra mucho, mucho, mucho en la limosna, en dar limosna, en dar a los necesitados. Bien, pues él cuenta un poco que la tribu de Neftalí se apartó y se alejó de Dios, aunque Tobit siguió cumpliendo la ley de Dios, es decir, siguió siendo fiel a Dios a pesar de que toda su tribu se alejase, que esto pues es de admirar, ya que por presión social muchísimos pues harían lo que los demás, pero Tobit tenía esa fe tan firme en Dios que ahí siguió. De hecho, él indica que cuando debían de ir a Jerusalén, pues él siempre iba, aunque no fuese nadie, él iba solo. Hay veces que iba acompañado con alguien, pero generalmente él iba a todo lo que estaba prescrito en la ley. Él era un hombre de Dios, en resumen. Y él habla de los 3 diezmos. De nuevo aquí vuelve a remarcar lo de la limosna. Entonces daba un diezmo a los sacerdotes, otro diezmo era para Jerusalén y otro diezmo era para los huérfanos, las viudas y los prosélitos. Luego Tobit se quedó huérfano, bueno, es algo a comentar de él, y se casó a una edad adulta con Ana, y con Ana tuvieron a Tobías. Entonces, luego vuelve, como os he dicho, a remarcar la limosna, que él le daba pan a los hambrientos, vestido a los desnudos. Además, daba sepultura a los cadáveres que se encontraba, y esto le dio muchos problemas, que uno de los más gordos, por no decir el más gordo, es el que os voy a comentar ahora. Un ninivita le denunció por hacer eso, por dar sepultura a las personas que iban matando. Y cuando denunció esto, querían matarlo, por lo que Tobías tenía miedo y se escapó. Así que pues le arrebataron también todos los bienes, todo lo que tenía, menos a su mujer y su hijo. Aunque él tuvo que irse a otra ciudad. Así que, bueno, habla de Sennacherib en este capítulo también. Son estos tiempos que, si nos acordáis, Sennacherib era el rey de Asiria y este fue asesinado por sus 2 hijos. Para especificar más, y si os interesa más, esto lo vimos en Segunda de Reyes, capítulos 18, versículo 13, y en Segunda de Crónicas, capítulo 32, en el tiempo de Ezequías, que, haciendo un breve recordatorio,
Sennacherib era este que quería sembrar confusión entre todo el pueblo de Israel, entre los israelitas, para que desconfiaran de Dios, desconfiaran de los profetas, daba desánimos al pueblo. Pues este era el rey de Asiria, Sennacherib. Así que bien, pues finalmente, tras estar deportado, un sobrino suyo intercedió por él y pudo regresar a Nínive. Cabe destacar que a Dios, en este capítulo, se le nombra como el Altísimo y en los siguientes también. Así que nos vamos al capítulo Dios titulado El ciego, y aquí hay algo que me ha llamado la atención, porque dice que estaba celebrando la solemnidad de Pentecostés. Y digo, ¿cómo Pentecostés? Digo, no puede ser, porque Pentecostés es en el Nuevo Testamento. Digo, esto aquí pasa algo. Claro que pasa, que tenía que seguir leyendo, porque después de alarmarme vi solemnidad de Pentecostés, que era la santa solemnidad de las semanas. Es decir, significaba lo mismo, la fiesta de las semanas. Que esta fiesta era la fiesta de las cosechas, que básicamente se hacía para la cosecha del grano. Y lo que se hacía era, pues, 7 semanas después de que diesen los primeros frutos, pues celebraban esta fiesta. Y claro, 7 semanas que son 50 días, y de ahí sale Pentecostés. Sí, he aprendido en este libro, la verdad. Bien, pues dicho esto, que estaban celebrando esta fiesta, se ve que pues celebraron un banquete, una comida, hicieron de comer, y como Tobit era tan humilde y le gustaba tanto compartir, pues mandó a su hijo Tobías a buscar un indigente para que comiese con ellos. Entonces dice, bien, aunque ya está todo hecho, la comida, pues vamos a esperar hasta que llegue esta persona, por respeto. Así que cuando su hijo Tobías fue a buscar a una persona, se encontró a una persona muerta y avisó a su padre, así que en cuanto se enteró, pues fue a darle sepultura, a enterrarlo. Y bien, ¿y qué pasó aquí? Pues el pueblo se burló de él y lo criticó. ¿Por qué? Porque él ya había sido perseguido por eso mismo y ahora estaba volviendo a hacer algo similar. Entonces, pues ahí están las personas siempre para criticar, pero aún así Tobit, pues, siguió a su corazón y le dio sepultura a ese hombre. Bien, pues se ve que preguntaréis, ¿cómo se quedó ciego? ¿Cómo se quedó ciego? Yo también me preguntaba, porque ya en la explicación me ponía que se quedaba ciego. Pues se ve que literalmente pone en la Biblia que le cayó excremento de gorriones súper caliente sobre los ojos. Entonces le salieron unas manchas blancas. Él fue a médicos y nada. O sea, cuanto más remedios le daban, menos veía. Así que finalmente se quedó completamente ciego. Pero hay algo interesante, que dice que estuvo 4 años sin ver. Por lo que eso quiere decir que estuvo 4 años ciego, que luego pudo ver. ¿Pero cómo? Pues supongo que lo descubriremos. Así que tras quedarse ciego, su esposa tuvo que trabajar y ella lo que hacía era hilar lana y hacer tejidos. Entonces, pues hubo una vez que le regalaron un cabrito, pero Tobit no la creyó. No la creyó porque pensaba que lo había robado y no se debía robar. Decía, no podemos comer nada robado. Entonces, pues aquí discutieron y os voy a compartir el versículo 14 que dice, le dice a Ana a Tobit, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Como que estaba diciéndole que dónde estaba la recompensa de todo lo que había hecho, que no lo veía. O sea, ese momento de fe débil, pues Ana estaba pasando por ahí, por una crisis de fe, por todo lo que estaba pasando. Pero bien, tras esto, pues viene el capítulo 3, donde Tobit no estaba muy bien, estaba muy mal, la verdad, no os voy a mentir. Dice que se encontraba muy triste. Yo he llegado a la conclusión, por cómo lo indica aquí, que tenía ansiedad, y lo que hizo fue ponerse a orar. Entonces, pues le oró a Dios, le dijo pues que era justo, que sus caminos son verdad y misericordiosos, que él era el juez del universo, y él pues empieza a reconocer sus fallos, sus errores.
Y finalmente acaba diciéndolo como que se quiere ir con él, se quiere ir con Dios al lugar eterno. Pero siempre remarca si es su voluntad. O sea, Toby te está pidiendo que tiene ganas de partir porque se siente muy mal entre las burlas, entre pues la situación de que se había quedado ciego, entre esa discusión que acaba de tener con su mujer, pues no estaba muy bien de ánimos. Así que, pues lo que le pedía sobre todo era que no apartase Dios su rostro de él. Y ahora viene Sara, que voy a hacer un paréntesis aquí. Sara, pues digo, ¿qué nombre será? ¿O de dónde vendrá este nombre? Y me indicaba cuando yo he visto otras traducciones que era Sara, pero Sara ya hipertraducido. Entonces yo lo voy a seguir llamando Sara. Así que aquí está escrito como Sara, pues le diremos Sara. De modo que lo que le pasaba era que se casaba y justo antes de unirse con el marido, pues se moría el marido. Y eso le pasó con 7. Así que, pues, esta esclava le estaba insultando por lo que hacía y básicamente la invitaba a hacer cosas malas al suicidio, vaya. Así que ella se puso muy triste. Es lógico que Sara se pusiera triste porque ya suficiente peso era que te pasase eso con cada esposo, que solo te faltaba que tu esclava o cualquier persona se ría de ti, te ridiculice, te insulte, se burle de ti. Ya suficiente tenía ella. Así que bien, pues lógicamente Sara, muy triste, tuvo la intención de acabar con su vida ahorcándose. Pero, gracias a Dios, reflexionó y pensó y se dio cuenta de que no podía consentir eso, ya que solo le faltaba a su padre perder a su hija, que era su única hija, y ahogarse en la tristeza y en la penuria. Así que aquí, gracias a Dios, repito, porque esto es gracias a Dios, ella se dio cuenta que lo mejor en esa situación era orar. Así que hizo una oración muy parecida a la que hizo Tobit paralelamente, por eso os lo he comentado al principio, pero en su caso, obviamente. Así que, bien, ella empieza diciendo que ella volvía su rostro y alzaba sus ojos hacia Dios, le comentaba todo, de hecho le decía, tú sabes, Señor, y le va contando todo lo que le pasaba y cómo era y lo que había hecho y lo que no. Y bien, pues lo último que le dice es que le mirase con compasión, que Dios le mirase con compasión. Bien, pues dicho esto, finalizando, en el versículo 16, que me parece el más precioso de todos, y de aquí es de donde he extraído el título, dice lo siguiente. En aquel instante fue escuchada en la gloria de Dios la plegaria de ambos, y fue enviado Rafael a curar a los dos, a Tobit para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios, y a Sara para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado. Os tengo que explicar esto, que no os lo he explicado. Lo que le pasaba a Sara es que ya se ve que tenía un demonio. Entonces, cuando llegaba a casarse, el demonio mataba a su esposo. Porque se ve que amaba mucho a Sara y era como algo de que la quería para ella. Algo he leído así. No está confirmado, pero sí lo del demonio, sí que tenía un demonio, está confirmado y era por eso por lo que los hombres morían, sus esposos antes de la noche de bodas. Así que, dicho esto, me gustaría, por último, comentaros la definición de limosna, de qué es limosna, ya que este libro se centra mucho en ello. Justamente estamos en Cuaresma, No sé cuándo estarás escuchando este episodio, pero todo está muy relacionado. Qué justo que vaya por esta parte de la Biblia ahora. Bien, la primera definición que os voy a leer viene en la RAE y dice: limosna, cosa, especialmente dinero, que se da a otro por caridad. Y la segunda, que me gusta más,
de Wikipedia, dice: ayuda voluntaria que se da a una institución o persona por caridad, sin esperar nada a cambio. Esta es la definición que creo que mejor identifica o define a Tobit. Él le encantaba, o sea, lo hacía de corazón, daba la limosna de corazón. Y por último, pues como veis, al final de cada oración, de la de Tobit y la de Sarra, pues Dios estaba ahí, Dios estaba escuchando, Dios estaba orando y todo estaba en manos de Dios. Por lo tanto, Tobit y Sarra en ese mismo momento no se daban cuenta de que Dios estaba obrando, que Dios estaba moviendo hilos, y finalmente pues veremos qué pasará. La verdad que me está gustando muchísimo. A ver, me gustan todos los libros, pero este en especial me gusta mucho el cómo está hablando Tobit, de la forma en que lo hace, que se nota que es un lenguaje humilde, que habla del corazón y no sé, me parece muy interesante todo lo que he leído hasta ahora. Y nada, en el siguiente episodio continuamos. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente. Seguimos con la historia de Tobías. Bueno, ahora estamos por Tobit. Y que tengas muy buen día. Que Dios te bendiga.